Bien, diputado Carlos Varela, encantado de estar con usted hablando un rato acá, en su casa, en su lugar de trabajo. Es un gusto y este lugar es una maravilla, que está a disposición de todos y todas, los uruguayos y las uruguayas. La biblioteca no solamente es para los legisladores, sino para No, es más, tal vez los legisladores somos los que menos lo utilizamos, porque afortunadamente es el público en general, hay investigadores, estudiantes, académicos que utilizan muchísimo este instrumento, pero sepamos que está abierto, porque a veces la gente no sabe que esto está abierto a disposición de todos. Antiguamente, no sé si se continúa, se tomaba la tradición por parte del Parlamento que todo legislador, todo diputado que estrenaba banca escribía un pequeño libro que era publicado y que está guardado acá. Esa tradición se ha perdido. Por lo menos no es lo que ahora se realiza. Algunos diputados, diputadas, legisladores en general, que tienen esa vocación, que tienen la formación y la decisión de hacerlo, obviamente lo pueden realizar, pero sinceramente los tiempos son tan demandantes que difícilmente en medio de la actividad se pueda realizar algo más de lo que uno dedica su tiempo a ser efectivamente legislador, más militante político, porque uno lo sigue siendo. O sea, hay una dualidad y una relación dialéctica entre lo que es el trabajo específico de un legislador y lo que es el compromiso político, que no solo se realiza dentro de estas casas, sino que fundamentalmente se realiza fuera de ella. Entonces la verdad que los tiempos, por lo menos en mi caso, son realmente, más las obligaciones familiares, obviamente, ¿no? Porque uno tiene familia, tiene vida normal, o casi normal. Son tan demandantes que difícilmente me podría imaginar escribiendo un libro, por lo menos en esta etapa de mi vida. Tal vez en el futuro pudiera hacerlo, porque esto es tan rico como experiencia, uno conoce tanta gente, tantas ideas, tantas experiencias, que no estaría mal volcarlas, no como un tema de satisfacción personal, sino como aporte de conocimiento para quienes le pueda interesar. Como legislador, usted es el coordinador de la bancada. En estos momentos sí. El Frente Amplio tiene una particularidad, es que va repartiendo las coordinaciones de bancada, porque también es una tarea muy exigente. Entonces cada 6 meses rotamos. Con una particularidad en el caso de diputados. Integramos un equipo de 3 compañeros y compañeras, que es quien deja la coordinación, quien la asume la coordinación y quien va a asumirla en el futuro. De esa manera tenemos un equipo de trabajo, pero aparte una continuidad en el conocimiento y en la experiencia que fortalece el instrumento, que es muy importante, sobre todo cuando estamos en la oposición. Porque al ser minoría y a ir a una coordinación donde estamos por lo menos con 5 o 6 coordinadores de los demás partidos, es bueno tener esa continuidad y ese equipo trabajando juntos. Como legislador del Frente Amplio, ¿es distinto estar en el oficialismo que en la oposición? ¿En cambio? Sí, claro. No solo para el Frente Amplio, para cualquier partido es diferente. En mi caso, además, esto es muy personal. Yo fui edil 10 años en la Junta Departamental de Montevideo y 3 años en el oficialismo como diputado. Entonces, no tenía experiencia de oposición en ninguna de las 2 instancias en que lo viví. Y obviamente es un aprendizaje, es una experiencia importante, y creo que es una experiencia importante para la izquierda. La izquierda fue oposición muchísimo tiempo. 15 años de gobierno nos generaron determinados reflejos, conductas, códigos que ahora tenemos que reaprender desde la oposición. Y es una experiencia democrática, desde mi punto de vista, muy valiosa para el Frente Amplio. Y obviamente asumimos el rol que la ciudadanía nos dio, ¿verdad? Y lo hacemos con la mayor responsabilidad posible e intentando desde nuestro punto de vista aportar. Porque lo que nos importa, más allá de que hay diferentes modelos, hay diferentes formas de ver el país, obviamente, entre quienes gobiernan y quienes somos oposición, creo que a nadie responsablemente quiere que al país le vaya mal. Entonces, desde nuestras perspectivas intentamos también colaborar y sumar nuestras voluntades y nuestras ideas a la construcción colectiva. ¿Asamblea Uruguay está en proceso de cambio? Sí, afortunadamente, porque creo que en la vida, en cualquier organización, obviamente también en la política, lo peor es aquello que se anquilosa, que no revive permanentemente,
no se autoconstruye permanentemente. Asamblea Uruguay está en ese proceso. Obviamente el ser parte de la oposición, lo que acabo de decir, es uno de los elementos que nos obliga a esa vital actitud de repensarnos. Pero no solo Asamblea Uruguay. Yo creo que todo el Frente Amplio lo está Hay un cambio generacional. A eso iba, exactamente. Hay un cambio de liderazgos, hay una acumulación de experiencias que tienen que en algún momento resumirse. En este momento no hay esos legisladores técnicos como pueden ser Corseñac, como puede ser Sartú, el propio Daniel Astori, que eran, además de líderes políticos o de ser parlamentarios, eran técnicos en sus materias. Hablamos de derecho laboral, derecho constitucional, de economía. Y eso fue un formidable desafío, porque nos ha obligado primero a colectivizar el conocimiento, a recurrir a muchos compañeros y compañeras que nos asesoran, para intentar, que es muy difícil, sustituir ese tipo de compañeros y compañeras tan preparados, tan formados, que eran pilares fundamentales del trabajo parlamentario y político. Pero volviendo a lo que estábamos hablando de la transformación, yo creo que, insisto, toda la izquierda está en ese proceso de repensarse. Y en el caso específico nuestro, en un espacio más amplio. Ustedes saben que nosotros nos denominamos ante todo sereñistas. Y creo que hay un espacio que el Frente Amplio tiene, que la sociedad uruguaya tiene, que es el pensamiento de Sereñi. Y que no está solamente en Asamblea Uruguay, obviamente, impregna una cantidad de sectores en el frente que estamos todos intentando ir en una etapa de construcción de algo mayor de lo que hoy tenemos. Están conversando con vías a crear una estructura sereñista, un espacio sereñista. Sí, porque hemos encontrado ecos y voluntades similares en mucha gente que está pensando lo mismo, y porque aparte cuando uno piensa parecido, cuando uno tiene la misma perspectiva y el mismo origen ideológico, es natural que nos juntemos. Y creo que ese proceso está en marcha. ¿Cuánto hay que superar? Porque, por ejemplo, hace poco Asamblea Uruguay apoyó la candidatura de Martínez en Montevideo, mientras que Vergara y Fuerza Renovadora, que también son sereñistas, apoyaron a Villar. Sí, pero esas son circunstancias. Y eso es interesante. Es pensar que un proceso de construcción suma etapas coyunturales donde podemos no estar exactamente en el mismo lugar. Pero el tema es hacia dónde vamos. El camino es largo y puede haber distintas circunstancias tácticas que definan posiciones. Lo importante es cuál es la estrategia. Y creo que desde el punto de vista estratégico es natural que en algún momento todos nos encontremos en un solo sitio. Creo que le va a hacer bien al país, creo que le va a hacer bien a la política y le va a hacer mucho bien al Frente Amplio. Como hombre que también integra el sereñismo en sentido amplio, el diputado Olmos me comentaba que más que una teoría política, lo que dejó Sereñi fueron aprendizajes en cuanto a estilos políticos de conducción, estilos políticos de práctica y de convivencia del Frente Amplio. ¿Cómo lo ve? Absolutamente coincido con eso. Y agrego, y una actitud ética, que es esencial a la hora, entre otras cosas, de hacer política, no solo de hacer política. Sereñi tenía esa conducta, esa forma de vivir, que creo que es lo que a muchos de nosotros nos lleva a denominarnos sereñistas. Su forma de ver la vida, de ver la política, de ver el país, poniendo siempre como privilegio lo nacional, el destino del Uruguay antes que lo partidario y antes que lo personal. Eso para nosotros es una regla de oro y por eso seguimos ese pensamiento. ¿Cómo se ve en este momento la situación con respecto al tema de la rendición de cuentas del presupuesto? Porque se ha criticado mucho desde el Frente Amplio al gobierno por la falta, por ejemplo, de la agenda post-pandemia. Se ha planteado por parte de la OIT que seguramente el trabajo perdido se pueda recuperar, pero las mujeres van a recuperar menos trabajo que los hombres. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo se analizan desde el Frente Amplio? A ver, yo creo que ahora entramos, ojalá superemos la pandemia. Estamos, creo que en vías de superarlo, por lo menos a nivel del Uruguay. Pero esto es tan dinámico que no sabemos si nuevas cepas puedan suceder y puedan influirnos en un estado sanitario que afortunadamente va mejorando en forma notoria. O sea que desde ese punto de vista somos optimistas de que la etapa más crítica de lo que hemos vivido, esta tragedia que hemos vivido, se supere. El problema son las consecuencias, que en el Uruguay y en el mundo, pero a nosotros nos preocupa hoy el Uruguay, creemos que van a ser muy preocupantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural en el término más general de la palabra. Y tiene que haber una agenda post-pandemia,
tiene que haberla. Porque, por ejemplo, en el tema del trabajo, se conjugan dos situaciones complicadas. Hay una transformación notoria en el mundo del trabajo donde muchos empleos se van a perder porque las tecnologías los están sustituyendo. Ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Pero a eso se le agrega que hay mucha pérdida de trabajo que seguramente no se va a recuperar. Porque, entre otras cosas, hay muchas empresas que descubrieron, pongámoslo entre comillas, que con menos trabajadores pueden funcionar igual, a raíz de esta situación de crisis que se ha vivido. Toda innovación tecnológica lleva a pérdida de empleo. Exactamente. Para acá. Exactamente. Entonces, la pérdida de empleo puede acarrear un aumento de la marginalidad desde todo punto de vista, y no solo económica. Hay situaciones que tienen que ver con lo social, con lo psicológico, y vuelvo a insistir, con lo cultural, que está directamente vinculado con el tener o no tener un empleo. Y todos lo sabemos, lo que hemos pasado por situaciones complicadas lo sabemos. La paradoja que también incluye la nueva tecnología. Exactamente. Entonces acá hay un desafío que no puede quedar solo en manos de un gobierno, tiene que ser parte de una sociedad, y ni siquiera del sistema político solamente. Acá hay que conjugar conocimientos de la academia, hay que conjugar conocimientos obviamente del sistema político, de experiencias internacionales que se están desarrollando y se van a desarrollar. Creo que tenemos que enfrentar estos desafíos con la cabeza muy abierta, con mucha generosidad intelectual e ideológica, porque creo que vamos a vivir situaciones muy complicadas en el futuro inmediato. Y eso puede comprometer inclusive los próximos años de la vida del país, porque hay generaciones comprometidas, desde mi punto de vista. Hace poco se dio un debate por una moción en la Cámara de Diputados, también se dio en el Senado por el tema de Nicaragua, luego otro por Cuba. Incluso en el caso de Nicaragua, usted fue el que dijo que había que esperar unos días por unas razones del momento, había un paro en ese momento y demás, pero que quería dar el debate. Entonces, le tengo que preguntar, ¿qué opina de Cuba, Nicaragua y Venezuela? Las tres situaciones diferentes. Yo no tengo ningún tipo de duda que lo de Nicaragua es una vergüenza. Es un despotismo absoluto, y por eso nosotros sacamos la declaración que sacamos y hicimos las declaraciones que hicimos. Estoy hablando del Frente Amplio. Aparte, uno lo siente como una gran traición, porque por lo menos yo fui de los uruguayos y las uruguayas que en el momento que triunfó la revolución sandinista, en plena noche de la dictadura, la vimos como una luz de esperanza. Y los primeros años lo fueron, sin ningún tipo de duda. Hay figuras que son míticas dentro del sandinismo que ya no están y que cuestionaron muy duramente a Ortega. Exactamente. Ortega traicionó la revolución, no hay ningún tipo de dudas, y que hay que condenarla. Venezuela es una situación también compleja, y yo creo que también ahí se ha desviado absolutamente lo que era el objetivo final que tenía Chávez y la revolución bolivariana. Yo no me identifico con lo que está sucediendo en Venezuela, tampoco me subo a lo que se hace con Venezuela, que es tratar de generar solamente noticias negativas, aunque se está pasando por una situación muy complicada, pero obviamente no es el modelo que uno quiere para el país. El caso de Cuba es diferente. Ahí se mezclan otras cosas. En lo personal se mezclan sentimientos muy profundos. Yo nací a la vida política con la Revolución Cubana. Y me acompañó todo en mi vida. Y yo no puedo desconocer, y no soy yo critico muchas de las cosas que están pasando en Cuba, quiero aclararlo, y no es el sistema político que yo quiero. Yo quiero un sistema político de partidos, quiero un sistema político de amplias libertades democráticas para todos y todas. Entonces no es lo que sucede hoy en Cuba por particularidades históricas, pero no puedo desconocer el bloqueo. El bloqueo es criminal. El bloqueo ha hecho, la verdad, en forma que uno no puede razonar en el mundo moderno que esto suceda, un daño enorme a la isla. Y le ha hecho un daño enorme al posible sistema democrático en Cuba, pues se ha terminado transformando en un argumento para no avanzar en reformas que son absolutamente necesarias que sucedan en ese país. Hoy ya no se explica, históricamente, ya no se puede explicar un sistema de partido único. No se puede explicar, tiene que haber una apertura en ese sentido, porque un partido ni en Cuba ni en ningún lugar, un solo partido puede significar la multiplicidad de opiniones y puede representar la multiplicidad de visiones que hay en una sociedad. Entonces hay que ir necesariamente a una apertura, pero la situación que le impone Estados Unidos, históricamente, no facilita las cosas realmente. De alguna forma, no solo en el Frente Amplio, en todo el sistema político uruguayo hay una vocación latinoamericanista muy fuerte.
Pero en el caso concreto del Frente Amplio hay algo que es casi paradójico. El Frente Amplio nace un poco a la luz de la experiencia chilena de la Unidad Popular y de Allende. No como copia mecánica, pero sí como ejemplo. Ahora hay un Frente Amplio en Chile y hay varios Frente Amplios en varios países latinoamericanos. ¿Cómo lo ves? Pero ninguno como el Frente Amplio uruguayo. Porque hay una originalidad que tiene Uruguay. A ver, les cuento. A veces cuando hemos viajado y nos hemos encontrado con compañeros de la izquierda latinoamericana, todos nos preguntan cómo es el Frente Amplio. Hay una originalidad que tiene nuestra fuerza política que no tiene ninguna otra fuerza de izquierda en cuanto a frentes populares o frentes amplios en otros lugares. Y esa conjunción de bases y sectores. La dificultad que ha tenido la izquierda en casi todos los lugares es que han sumado sectores políticos, pero no han conformado una identidad propia. Los frente amplistas nos sentimos primero frente amplistas y luego nos sentimos integrantes de la Asamblea Uruguay, del Partido Comunista, del Partido Socialista o de lo que sea. En otros lugares son comunistas, socialistas o lo que sea, sumados en algo que se llama frente lo que sea, frente amplio, frente popular o lo que suceda. Y la creación a su vez de una gran corriente de independientes que son netamente frente amplistas explica la existencia de nuestra fuerza política y el desarrollo que ha tenido en la historia, inclusive que haya podido sobrevivir una dictadura a 2 años apenas de haber nacido. Eso lamentablemente es inédito en el resto del continente y es una experiencia que vienen a tratar de replicar y a comprender. Entonces es cierto que nacimos a la luz no solo de lo que sucedía en Chile, sino de los frentes populares europeos de los años 30 y 40. De ahí también se nutre la experiencia uruguaya. Pero no olvidemos que Uruguay tiene una situación inédita en cuanto que primero generó la unidad social a partir de la Central Única de los Trabajadores, de la FEU, etc. Y luego recién creó la unidad política. Entonces las bases sociales que tiene la izquierda uruguaya y el Frente Amplio son muy sólidas, absolutamente muy sólidas, y explican su existencia y su sobrevivencia a situaciones tan dramáticas. Ahora bien, hay mucha gente que no creía que se llegaba a las firmas, por ejemplo. Yo era uno de ellos. Ahí va. Quiero reconocerlo, porque no me subo a los carros del triunfo. De alguna forma, haber llegado a la firma no es también una crítica, digamos, a los dirigentes, en el sentido que la gente salió a buscar las firmas más allá de estar o no sectorizada. Es interesante analizar lo que pasó con las firmas. Yo creo que hay elementos subjetivos que no estuvieron a la hora del análisis previo de lo que podía pasar. A ver, reconozcámoslo. Cuando comenzó la recolección de firmas, cuando el Frente Amplio decide sumarse, muchos sectores no estábamos convencidos, no personas, sectores no estábamos convencidos que se pudiera lograr. Pensemos cuál era la situación. COVID, imposibilidad de realizar las actividades que naturalmente se realizan, o sea, concentraciones, actos, lo que se sucediera, un gobierno muy fuerte desde el punto de vista de la opinión pública, una situación difícil de explicar, que era la LUC para mucha gente. ¿Cómo explicas que hay que derogar 135 artículos y explicar que tiene esos artículos? Parecía todo muy difícil y en realidad en el transcurrir de los primeros meses parecía muy lejano. Las encuestas mismas señalaban que era casi imposible. Sin embargo hubo un hecho o un elemento subjetivo que no valoramos y que yo aún no tengo todavía todos los elementos para comprenderlo, pero hubo una reacción que fue más allá, efectivamente, de la opinión de los dirigentes o de los sectores políticos o hasta de los académicos. Superó todo y llegó a esta situación fantástica, yo digo maravillosa, de haber logrado un resultado que nos asombró absolutamente a todos, a propios y a extraños, a nosotros y al gobierno, que lo descolocó absolutamente, porque estaba convencido que no llegábamos a las firmas y ahora tienen que ir a una agenda que no tenían ni siquiera imaginada. Entonces, el país cambió. Ese día, desde mi punto de vista, cualitativamente, el país cambió. Y ahora estamos viviendo otra etapa. Hay un Uruguay, desde el 1 de marzo, en que asumió la calle Pou, hasta el día de las firmas, y hay un Uruguay distinto, veremos cómo, a partir de que las firmas se obtuvieron. Ahora, ¿no hay también algo parecido, o no ocurrió algo parecido en el balotaje, cuando hubo una especie de remontada? Incluso se habla de la remontada frente amplista en algunos sectores. Sí, y muchos lo pensamos. Cuando veíamos los últimos días en las mesas, por ejemplo, cómo la gente venía a firmar,
que nos sorprendía realmente, porque yo estaba en una mesa acá en la Plaza 1 de Mayo, y veíamos cómo la gente, no había que ir a buscarla, venía naturalmente, y muchos decían, le dejé para el último momento, qué barbaridad, bien uruguayo, ¿no? Sí, eso bien uruguayo, bien nuestro. Empecé a pensar en lo que nos había pasado entre octubre y noviembre de las elecciones nacionales, que fue como una bola de nieve, empezó a crecer de a poco y nos pasó por arriba. Y yo sigo convencido que si las elecciones hubieran sido una semana después, ganábamos. No tengo ninguna duda, porque era una avalancha, era un estado de ánimo. Acá pasó lo mismo. Acá hubo algo que modificó el estado de ánimo de la gente. Y si hubiera estado, haciendo una analogía con aquel momento, 10, 15 días más, no sé a cuántas firmas llegábamos. Porque era como un contagio personal. Yo firmo y tú firmás. Veremos ahora qué pasa cuando vayamos al referéndum. Es una instancia distinta desde el punto de vista político. Aproximadamente hay que, suponiendo que la totalidad de gente que firmó vaya a votar también el sí, el Frente Amplio tiene que convencer a otras 400.000 personas más. Sí, cosa que es muy posible. Es muy posible. Ojo, no el Frente Amplio solo. Porque esto no es mérito sobre el Frente Amplio, es mérito de las fuerzas sociales. El PICNT puso mucho esfuerzo en esto, FUCBAN, FEU, que esto también es una experiencia interesantísima. Con el tema de las firmas, el Frente de alguna manera recompuso su relación con las organizaciones sociales, que desde mi punto de vista fue uno de los elementos que nos llevó a la derrota electoral. Haber roto de alguna forma esa relación natural que el Frente Amplio tiene con las organizaciones sociales, que es, por lo que explicaba, es parte de su nacimiento, es parte de su esencia. Eso durante el gobierno se fue como estirando y por momentos se fue perdiendo. Esta campaña de las firmas, uno de los méritos que tiene, más allá del resultado final, es que esa relación se recompuso. Y eso es muy valioso para los años que vienen. Ahora bien, ¿es optimista con respecto al resultado final de este ejercicio de democracia directa o tiene dudas como al principio con las firmas? Bueno, en realidad preferiría, por un tema de cábala, seguir teniendo dudas. Preferiría pensar, no vamos a ganar y que se gane. No, ahora sí soy optimista. Porque esta demostración fue muy importante, por lo que acabo de decir, porque se ha restablecido una relación, porque lamentablemente, esto sí, no quisiera que sucediera, creo que va a haber un marco de dificultades sociales que pueden alentar a que la gente se vuelque y canalice sus preocupaciones democráticamente, porque afortunadamente el Uruguay tiene esos instrumentos que canalizan la protesta y que permiten expresar opiniones mediante mecanismos institucionales. Otros países no los tienen y por eso los desbordes que a veces vivimos en algunos lugares de la región. Entonces soy optimista. De todas maneras, tengo muy claro que el gobierno es muy fuerte en materia de comunicación, que tiene muchos instrumentos que nosotros no tenemos ni el movimiento social tiene, y que puede ser una pelea desigual en ese sentido. Pero tengo confianza que podamos convencer al pueblo uruguayo a que comprenda lo que tiene de negativo la ley de urgente consideración. El Frente Amplio va a pasar ahora en los próximos meses por un proceso interno muy fuerte. Estamos hablando de un plenario para ahora a principios de agosto, estamos hablando de un congreso, elecciones internas de autoridades, incluso debatir cómo se van a elegir las autoridades. Exacto. ¿Cómo lo plantea Asamblea Uruguay? Sí, son enormes desafíos. A ver, nosotros con respecto a un tema que es fundamental, que son las nuevas autoridades del Frente Amplio a nivel nacional y departamental, no olvidemos que también se eligen las mesas departamentales y las presidencias departamentales, que le damos una particular importancia, sobre todo en el interior del país, que es uno de los debes que tenemos. Desde nuestro punto de vista, sería negativo retroceder a los avances democráticos que tuvimos en las últimas elecciones. Hoy hay una discusión en el Frente, legítima, de si el próximo presidente o presidenta se elige en el Congreso, se eligen elecciones abiertas con afiliación simultánea. Nosotros creemos que ese es el camino adecuado. Aclaro, un mecanismo o el otro es legítimo. O sea, todos están estatutariamente aprobados. Exacto. Si alguien es elegido en el Congreso, será tan legítimo presidente o presidenta que si es elegido mediante la voluntad popular. Pero nos parece que cuando se avanza democráticamente, como el Frente Amplio los hizo en las últimas 2 elecciones, no sería una buena señal retroceder. Esto es parte de la discusión. Así como
otra discusión histórica también en el frente, si tenemos que ir con un candidato único o con múltiples candidaturas. Nosotros estamos absolutamente convencidos que de las múltiples candidaturas no es un tema electoral, sino es un tema de representación de la realidad que el Frente Amplio tiene. También pasa a nivel departamental. Exactamente. A ver, si hoy tuviéramos una figura excluyente, supongamos si estuviera vivo Sereñi, yo no dudaría que debería ser un candidato único. Podría hablar lo mismo de Tabaré o de otros compañeros y compañeras. Pero hoy nos parece que tenemos compañeras y compañeros muy valiosos, pero que por sí mismos no representan la multiplicidad de visiones que tenemos afortunadamente en el frente. Entonces es mucho más sano que haya más de una posibilidad electoral, creo que es más atractiva, pero aparte, insisto, mucho más representativa de la realidad. Ahora, eso va a implicar también un debate interno, porque hay gente que considera que tiene que ser el Congreso y no... Sí, en eso estamos. Y yo creo que está bien. Es bueno que discutamos y debatamos, porque no se parte de distintas visiones por aspectos negativos hacia la otra, sino, insisto, son temas tácticos. Hay quienes consideran que es mejor que se defina en el Congreso, a partir de un análisis que hacen de la realidad, y otros que opinamos lo contrario también de un análisis que hacemos sobre esa misma realidad desde distintas visiones, que se pueden complementar. E inclusive puede haber elementos que terminen conjugando las dos cosas. Por ejemplo, hay una propuesta que han hecho compañeros de base de que los candidatos sean elegidos por el Congreso y que luego vayan a una elección abierta. Ahí hay un camino del medio que es propio de nuestra fuerza política, encontrar siempre un camino del medio que de alguna manera logre el consenso de las partes que estén en disputa. Veremos, en los próximos días esto se va a resolver. ¿Cómo evalúa lo que fue el periodo que tuvo Miranda como presidente? Como toda construcción humana, con luces y sombras. A ver, yo creo que a Javier le tocó por momentos enfrentar un frente, o mejor dicho, dirigir un Frente Amplio muy complejo. Entre otras cosas, luego de la derrota electoral. No es fácil presidir la fuerza política que es derrotada luego de 15 años de gobierno. Entonces, creo que lo hizo bien. Por momentos, creo, y lo digo autocríticamente esto, con mucha soledad. Me parece que no siempre los sectores políticos respondimos con todas nuestras fuerzas respaldando la gestión del presidente. Y eso es una enseñanza para quien asuma la presidencia luego de diciembre. Porque conducir el Frente Amplio no es tarea de una sola persona. Tiene que ser parte de un equipo colectivo que se comprometa realmente a llevar adelante las tareas muy difíciles que existen. Pero, insisto, creo que Javier tuvo una actitud muy ecuánime, fue capaz de representar al colectivo, eso no es fácil, siempre estuvo por encima de las diferencias sectoriales, y eso es un aspecto que nosotros le reconocemos. Que tuvo errores, y sí, tuvo errores, todos tenemos errores en la conducción, y más en la conducción de una fuerza política como el Frente. Pero creo que cuando uno hace el balance de aciertos y errores, son mucho más los aciertos que los posibles errores que haya cometido el compañero, y nosotros tenemos un particular reconocimiento y agradecimiento por la tarea que llevó adelante. Y lamentamos de que no le haya culminado, más allá que el periodo electoral había culminado, que no le haya culminado entregando el mando, digamos así, a quien resulte electo. Porque este periodo de 4 meses sin la conducción de Javier es un periodo complejo para el Frente. Creo que afortunadamente encontramos la persona adecuada para este periodo de transición. Ehrlich, primero, es una bellísima persona. Y no es menor esto que digo. El factor humano es clave a la hora de cualquier gestión. Pero aparte creo que tiene 2 atributos que se conjugan afortunadamente en esta etapa: su conocimiento científico, su formación científica y su formación política. Ricardo tiene un método de trabajo muy estricto, que yo creo que viene de la formación científica, y tiene experiencia política, entre otras cosas, nada menos que habiendo sido intendente de Montevideo, y aparte ministro y militante toda la vida. Y en la primera reunión que tuvimos ayer mismo con él, de los sectores políticos y las bases, me demostró que va a ser seguramente muy bueno en este periodo de transición que le toca actuar, que está lleno de cosas.
la preparación del Congreso, la preparación de las elecciones, los plenarios entre medio, seguramente se lance ya la campaña hacia el referéndum, va a haber hechos puntuales de elecciones, por ejemplo, en el caso de Montevideo, de consejos vecinales, donde la fuerza política se va a tener que comprometer. Hay una cantidad de asuntos que Ricardo, no solo, sino acompañado por sectores y bases, va a tener que llevar adelante, y estamos, por lo menos en la Asamblea de Uruguay, absolutamente convencidos que lo va a hacer bien, y es más, que podría pensarse en el futuro en responsabilidades muy importantes en las fuerzas políticas. Ahora, Ehrlich no va a estar solo, también porque como fuerza antipatriarcal, el Frente Amplio definió que haya una mujer también en la coordinación provisoria. Sí. ¿Qué mujer puede asumir ese cargo? En eso estamos. Ustedes saben que ya hay 2 propuestas que se hicieron en el propio plenario, pero han surgido más nombres. Yo prefiero por ahora no mencionar a las compañeras. ¿Hay alguna asambleísta? No hay ninguna asambleísta. Si lo hubiera sería muy afortunado, pero no. Yo he escuchado algunos nombres, son todas compañeras muy valiosas, y creo que está bueno que el Frente materialice en gestos reales esa definición antipatriarcal y paritaria que tiene respecto a la forma de hacer política. Es algo muy natural, porque Mónica Javier fue elegida como presidente a través del voto directamente de los Frente Amplistas, sin que hubiera resolución de cupo. Sí, es que ahí hay es una vieja discusión. Si es necesario o no que haya leyes o que haya decisiones que de alguna manera le garanticen a la mujer su lugar. Javier pertenece a un partido que tiene cupo. Exactamente. Yo creo que la experiencia ha demostrado que, si bien tiene que haber primero una voluntad política de dar el lugar que la mujer naturalmente tiene, como las situaciones no siempre son tan naturales como uno quisiera, es bueno que haya legislaciones, que haya resoluciones internas, en el caso del Frente Amplio, que generen las condiciones para que eso finalmente se materialice. Entonces, el caso de Mónica, que fue, dicho sea de paso, una muy buena gestión, se dio por voluntad electoral, puede volver a suceder. Seguramente va a haber alguna compañera que sea candidata a la presidencia del Frente en las próximas internas, pero es bueno que también no solo en la presidencia, sino en los equipos de conducción del Frente Amplio, porque no olvidemos las comisiones centrales, las posibles vicepresidencias, las secretarías políticas, etcétera, también estén presentes las compañeras con altas responsabilidades, como hoy lo están. Hoy la Comisión Nacional de Organización está dirigida por 2 compañeras, y lo están haciendo muy bien. Acá en el Parlamento también la presencia de mujer bastante importante del Partido Frente Amplio, siempre lo hubo. Sí, y yo creo que hay que ojalá se incremente en el futuro. El gran salto fue el Partido Nacional, que de pronto tuvo una gran cantidad de mujeres, cosa que los colorados y los Frente Amplistas siempre tuvieron presencia femenina. Sí, a ver, los tiempos están cambiando, y hay una carga social en el sentido de que las mujeres tienen que tener mayor representatividad, no solo en la política, obviamente, también a nivel de la academia, a nivel de la dirección de las empresas. Hablo de las empresas públicas y privadas. Creo que ese lugar se está ganando naturalmente. Uno ve la matrícula universitaria y ve cómo ha aumentado notoriamente el número de mujeres en el tercer nivel de la educación, y las egresadas son mucho más que los hombres hoy. Eso es bueno también. Y eso necesariamente se va a expresar en la política y se va a expresar en el Parlamento. Allí juega la ingeniería electoral como un elemento que no siempre permite que el acceso sea igualitario. Habrá que seguir buscando formas, pero no solo la cantidad sino la calidad es lo que importa, y hoy, por ejemplo, el Frente tiene excelentes legisladoras, realmente que están allí por mérito propio, pero aparte, cuando uno ve cómo desarrollan su actividad, se siente orgulloso de esas compañeras. Perfecto, le agradezco mucho, señor legislador, su presencia acá, en su lugar de trabajo, y seguimos entonces con otros legisladores más adelante.